Nos hacíamos eco hace unas semanas atrás de las repercusiones, de las críticas que recibió esta medida del Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de carne con el objetivo de bajar el precio de este producto al mercado interno. Esto no ocurrió, vos lo sabés porque vamos a la carnicería y todo sigue igual, y al contrario, también escuchábamos a intendentes de distintas localidades, a productores que daban cuenta de el retroceso que esto significa para la producción ganadera que todavía no se pudo recuperar de una medida similar en el 2006. Los precios al final no bajan, corren riesgo un montón de fuentes de trabajo y también frigoríficos que tuvieron que suspender a sus trabajadores porque al no exportar carne y al dedicarse a los cortes de exportación no tenían trabajo. Bueno, las exportaciones se abrieron parcialmente, se anunció un plan ganadero, hubo encuentro con representantes de las mesas de enlaces, pero no todos están conformes con esta medida, con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, y están en situación de alerta. Por eso nos ponemos en contacto con Lucas Magnano, integrante de Federación Agraria Argentina, para saber cómo está hoy la situación. Hola Lucas, buen día. Buen día, Indiana, ¿cómo te va? Para Bueno, vos, buen día, y para toda la audiencia de bien. Coninagro, Santa Fe. Coninagro, Santa Fe. No sé por qué tengo acá Federación Agraria Argentina. Perdón, habría anotado mal, No, no hay Lucas. problema. De Coninagro, Lucas, ¿qué están planteando? ¿Cómo están viendo estas nuevas disposiciones del Gobierno Nacional? En primer momento, vemos con la misma preocupación que fuiste mencionando de algunos, de diferentes actores de la economía de la provincia, y reflejando también el malestar del productor en lo que hace a todo el país y a las entidades a nivel nacional también. Uh-huh. Creemos que es una medida desacertada, que no incentiva la producción y que probablemente toda mejora que perciba el consumidor hoy será en detrimento de en un futuro no muy lejano en continuar teniendo aumentos en la góndola. Uh-huh. Lucas, ¿qué opinan de esta parcial apertura? ¿Es así? Más que nada para que nos pases en limpio cuál es la situación que nos corresponde a nosotros como consumidores internos, porque se dicen, no, tienen cuadrada, tienen ciertos cortes que son los que consumimos a nivel interno y nacional, y todo el resto se exporta. ¿Es así como lo planteó el gobierno? Lo que pasa, creo que el gobierno tiene un diagnóstico erróneo, probablemente a lo mejor con algún sesgo ideológico, pero la realidad es que lo que nos compra puntualmente China prácticamente no lo consumimos nosotros. Ese tipo de mercado llegó, gracias a Dios, a la Argentina para solucionar un problema que tenía el productor ganadero, y también para aliviar mucho la situación del productor lácteo, porque le daba un precio a un bien que no era de muy fácil ubicación en el mercado interno, o prácticamente no tenía colocación, y eso vino a saldar algo que estaba arbitrado, por llamarlo de alguna manera, y no vemos que ahí esté la solución del problema. Uh-huh. La solución del problema va a venir de la mano de mayor producción, de mayor apertura y de mayores volúmenes ofertados en el mercado, para que el consumidor de alguna manera pueda adquirir esos cortes que merece como habitante del territorio de adquirir. Uh-huh. El único problema que por ahí vemos también es que se focalizó por ahí demasiado el problema en la producción, y probablemente sean variables macroeconómicas y muchas otras cuestiones las que afectan, porque no es solo que aumenta la carne, y cualquier consumidor presta un poco de atención a la hora de salir a hacer su ronda de compras, son muchos más los bienes que aumentan y que erosionan el ingreso de la gente. O sea que la carne es un artículo más de toda la canasta que necesita comprar una persona para subsistir. Entonces,
de ahí es que vemos medio complicado el tema del diagnóstico. Y por otro lado, llaman a negociar a un sector, pero continúan con el cepo, con la restricción a la exportación, y también es medio contradictorio eso. Lucas, ustedes están en estado de asamblea, hay algunas entidades que están advirtiendo o algunos productores de la posibilidad de movilizarse el próximo 9 de julio. ¿Ustedes qué es lo que están planteando a esta hora? Primeramente nosotros estamos escuchando, estamos tratando de escuchar muchísimo y contener al productor. Hay muchísimo malestar, sobre todo en las bases. Algunas veces uno cuando empieza a participar, por ahí se da muchas veces, en el buen sentido de la palabra, se genera el teorema de Baglini, porque tiene que tener un poco de temple y de discernimiento antes de tomar medidas, porque no se trata esto de todos los días por ahí estar tomando medidas o haciendo paro. Pero cuando el gobierno insiste con algo sin ningún tipo de sentido y con un futuro que va a ser mucho peor que el presente si seguimos de esta manera, porque eso es lo que, básicamente creo que lo que nosotros tenemos que empezar a advertir es eso, que con todas estas medidas lo único que vamos a generar, vamos a expulsar productores, vamos a empezar a complicar los números en algunas producciones. En el caso de la leche, como te decía antes, sí, probablemente con la baja del precio de esa vaca de rezago, que era más o menos bueno, probablemente afecte la ecuación y bueno, lo que ya siempre sabemos y todos los ciclos que hemos tenido en la historia de expulsión de productores, y eso es lamentable y nos lleva a un futuro que va a ser mucho peor que el presente. Entonces creo que siempre que los gobiernos tomen medidas, deberían ser, al menos, para un futuro mejor. Y en este caso creo que no es así. Sí, Lucas, escuchaba análisis de distintos economistas durante el fin de semana y también dan a esta medida como una de las variables que puede disparar el precio del dólar, ¿no? Como rebote de esta imposibilidad de exportar a los niveles que se venía exportando, lo que generaría, bueno, toda esa escalada del dólar, y ya sabemos en una Argentina tan especulativa lo que pasa y obviamente el efecto dominó que esto tiene en la economía de nuestro país. Sin duda, y no solo de alguna manera lo estamos diciendo las entidades del campo y muchos otros sectores que lo dicen, el sector sindical de la carne va a estar muy complicado si esto continúa así, sobre todo en Santa Fe, donde hay una gran industria exportadora, y esto no solo afecta a la industria exportadora, va a afectar a la industria, a los consumeros, a muchos, y es muy triste que pase algo así, teniendo semejante capacidad de producción de alimentos. La verdad que enciende algunas alertas, y tenemos que tratar de empezar a cambiar esto de parte del campo desde donde nosotros podamos, pero sobre todo el gobierno, porque no solo que lo dicen las entidades del campo y muchos sectores de la economía, sino ya lo están diciendo organismos internacionales de muchísimo prestigio, como el jueves pasado MSCI, que nos caratuló en un mercado que, digamos, no existe. Entonces eso nos da señales de que creemos, o al menos los mercados creen, que Argentina no está por el camino correcto, y eso es muy triste. ¿Qué puede llegar a pasar en las próximas horas? Algunos títulos que dejaron el fin de semana es que la mesa de enlace pide audiencia con los gobernadores, el rechazo a las medidas dispuestas por el gobierno nacional, como te decía antes, la posibilidad de movilización ante el estado de alerta. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Tienen alguna entrevista agendada? ¿Ya algún gobernador levantó el teléfono? Por lo que tengo entendido, se van a estar reuniendo con gobernadores. Creo que ya en el día de mañana la mesa de enlace
ya tiene una reunión establecida, si mal no tengo entendido, con el gobernador de Corrientes. Así que seguirá este trabajo, digamos, de ir tratando de hablar con quienes somos y quienes son más afectados también. En este caso son muchísimos las provincias. Creo que esto, más allá de una medida, habla de una discusión de antaño de la Argentina y que pone nuevamente sobre el escenario esas cuestiones por ahí de federalismo, porque esto afecta muchísimo, sobre todo a los productores de tierra adentro, que uno lo único que quiere por ahí como productor es producir más, generar empleo y tener algún grado de previsibilidad para trabajar hacia el futuro, porque la ganadería no es algo que se pueda organizar ni desempeñar de un día para otro, son ciclos biológicos y que por ahí los gobiernos no lo entienden y lamentablemente, anexado a eso, a modo de gracia, las vacas no entienden de elecciones. No. Entonces es muy complicado cuando se toman medidas de esta manera. Así es. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por este tiempo, por darnos un informe de lo que está pasando a esta hora. Y bueno, seguiremos el tema, a ver qué es lo que se decide en las próximas horas con respecto a nuevas medidas o bueno, también vemos que están prometiendo incentivos a la producción, hay obviamente ayudas y créditos que ya sabemos que no es lo que pretende el sector tampoco. Así que bueno, estaremos muy atentos. Gracias por este contacto, Lucas. Por nada, gracias a vos, Indiana, y a disposición. Un saludo para todos.